¿Qué sucede cuando un reino entero se desmorona en apenas meses? ¿Cómo es posible que un puñado de hombres refugiados en una cueva perdida entre las nubes y el granito de las montañas asturianas lograran cambiar el curso de la historia universal, no de la historia de España? De la historia universal. Porque lo que ocurrió en un valle perdido del norte de la península ibérica en el año 722 no fue solo una batalla, fue el momento exacto en que la historia decidió tomar un camino diferente. Fue la chispa que encendió un fuego que ardería durante 800 años. Fue el instante en que un hombre llamado Pelayo miró al ejército más poderoso de su época y decidió que no se rendiría. Y esa decisión, tomada en un rincón salvaje y húmedo de las montañas asturianas por 300 hombres armados con lo que tenían a mano, cambió para siempre lo que hoy somos. Imaginen el año 711. El reino visigodo, la potencia que había dominado Hispania durante 3 siglos, ha dejado de existir en el tiempo que tarda en librarse una sola batalla. Las ciudades que habían sido romanas y luego visigodas caen como fichas de dominó ante el avance imparable del califato omeya, el imperio más dinámico y más expansivo del mundo en ese momento. Un califato que en menos de un siglo había pasado de la península arábiga a controlar el norte de África, Persia, Siria, Egipto, y que ahora cruzaba el estrecho de Gibraltar con una confianza que ningún obstáculo había logrado todavía quebrar. No hay esperanza, no hay ejército, no hay rey. O eso creían los invasores, porque en el rincón más abrupto y salvaje del norte, un hombre está a punto de demostrar que la historia nunca está tan decidida como creen quienes la escriben desde la posición del poder. Esta no es solo una historia de una batalla por un valle, es el nacimiento de una identidad, es el inicio de una epopeya de 800 años que llamamos la Reconquista. Es el origen remoto de lo que hoy conocemos como España. Y es, por encima de todo, una historia sobre lo que puede hacer la voluntad humana cuando se niega a aceptar lo que todo el mundo considera inevitable. Bienvenidos a España Verso, bienvenidos al relato de los 300 hombres que desafiaron a un imperio global desde una cueva en las montañas. Bienvenidos a Covadonga. Antes de adentrarnos en los riscos de los picos de Europa para revivir esta hazaña, si te apasiona la historia de España y quieres que sigamos rescatando del olvido estos momentos épicos, dale a me gusta, suscríbete a España Verso y activa la campanita para no perderte ni uno de nuestros viajes al pasado. Tu apoyo es lo que permite que la historia siga viva en este canal y llegue a más personas que merecen conocerla. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en Covadonga debemos entender, primero, el colapso total que sufrió la península ibérica en los años anteriores. Y para entender ese colapso, debemos entender que era el reino visigodo en el momento de su destrucción. Porque la caída del reino visigodo no fue el derrumbe de una potencia en su apogeo, fue el derrumbe de un edificio que ya llevaba décadas siendo demolido desde dentro. Los visigodos habían llegado a Hispania en el siglo V como foederati del Imperio Romano, tropas germánicas al servicio de Roma que fueron quedándose a medida que Roma se desmoronaba y que construyeron sobre las ruinas imperiales un reino que en su mejor momento fue uno de los más sofisticados de Europa occidental. Tenían leyes escritas, tenían una iglesia que funcionaba como pegamento social e ideológico, tenían ciudades heredadas de Roma que seguían siendo centros de cultura y comercio, y tenían una tradición de gobierno que, con todas sus imperfecciones, había logrado mantener unida durante siglos una península que por geografía y por historia tendía siempre a la fragmentación. Pero el reino visigodo tenía un problema estructural que ningún rey había logrado resolver y que al final lo destruyó. La monarquía visigoda no era hereditaria, era electiva. Los reyes eran elegidos por la nobleza y por la alta clerecía, en un sistema que en teoría garantizaba que el mejor accediera al trono, pero que en práctica garantizaba que cada sucesión fuera una crisis política potencial en la que los distintos clanes nobiliarios presionaban, conspiraban, sobornaban y cuando todo lo demás fallaba, mataban para colocar a su candidato en el trono. De los 33 reyes visigodos que gobernaron Hispania, más de la mitad murieron de manera violenta, asesinados por sus sucesores, ejecutados por sus rivales o eliminados en los inevitables golpes de palacio que acompañaban cada cambio de reinado. Esta inestabilidad crónica fue erosionando al reino visigodo durante décadas. Cada guerra de sucesión debilitaba al ejército. Cada conspiración nobiliaria reducía la capacidad del rey de ejercer autoridad real sobre los territorios periféricos. Cada acuerdo necesario para conseguir apoyo en la siguiente elección significaba conceder privilegios y exenciones que vaciaban las arcas del reino y reducían su capacidad de reclutar soldados y mantener infraestructuras. El siglo VII fue especialmente brutal. En menos de 70 años el reino tuvo más de 20 reyes, lo que significa que el reinado promedio duró menos de 4 años. 4 años no son suficientes para hacer nada. Solo son suficientes para sobrevivir lo justo mientras preparas tu defensa contra el próximo intento de destrono.
En este contexto de debilidad estructural acumulada, llegó la última y más destructiva de las guerras civiles visigodas. Cuando el rey Witiza murió en el año 710, dejó el trono a sus hijos, pero el sector de la nobleza que apoyaba a Rodrigo, un duque de Bética que tenía el apoyo del ejército, se negó a aceptar la sucesión dinástica. Rodrigo fue proclamado rey por la fuerza. Los hijos de Witiza y sus aliados buscaron ayuda donde pudieran encontrarla. Y la encontraron al otro lado del estrecho, en el gobernador del norte de África del califato omeya, Musa ibn Nusayr, y en su general de origen bereber, Tariq ibn Ziyad. Lo que siguió fue una de las decisiones más catastróficas de la historia española. Un sector de la propia nobleza visigoda invitó a las tropas del califato a cruzar el estrecho para inclinar la balanza de una guerra civil interna. Estaban convencidos de que podían usar la potencia militar árabe como herramienta y luego despedirlos cuando ya no los necesitaran. Era el mismo error que los romanos habían cometido siglos antes con las tribus germánicas, y con el mismo resultado. Tariq cruzó el estrecho en abril del año 711 con un ejército que los cronistas cifran entre 7.000 y 12.000 hombres, dependiendo de la fuente. Desembarcó al pie de la roca que desde entonces llevaría su nombre, Jabal Tariq, el monte de Tariq, que los europeos pronunciarían Gibraltar. El rey Rodrigo acudió a detenerlo con el grueso del ejército visigodo en la batalla del río Guadalete, en la región que hoy llamamos Cádiz. Lo que ocurrió en esa batalla es todavía objeto de debate histórico, pero el resultado es indiscutible. El ejército visigodo fue destruido, el rey Rodrigo murió en combate o inmediatamente después, y con él murió el reino visigodo. Lo que asombra a los historiadores no es que el ejército árabe ganara en Guadalete, es la velocidad con que se derrumbó todo lo demás después. En los 3 años siguientes al Guadalete, las tropas musulmanas conquistaron prácticamente toda la península ibérica con una facilidad que solo puede explicarse por la profundidad del colapso interno del estado visigodo. Ciudades que deberían haber resistido meses o años se rindieron en días o semanas. Guarniciones enteras se pasaron al bando conquistador sin combatir. Nobles visigodos que habían sobrevivido a Guadalete firmaron acuerdos de capitulación que les permitían conservar sus tierras y su posición social a cambio de reconocer la autoridad del califato y pagar los impuestos correspondientes. La explicación de esta rendición casi universal no es la cobardía de los hispano-visigodos, es algo más complejo y más interesante. Para una gran parte de la población de la península ibérica, el cambio de dominador no era necesariamente algo que resistir a cualquier precio. Los visigodos habían sido señores duros y frecuentemente arbitrarios. El sistema fiscal visigodo era agobiante. Las guerras civiles constantes habían empobrecido a la población y destruido la infraestructura. El califato omeya, en cambio, era en ese momento una potencia sofisticada y tolerante por los estándares de la época. Permitía a los cristianos y judíos practicar su religión a cambio del pago de una tasa especial, la jizya. Mantenía la estructura administrativa de los territorios conquistados y traía consigo una cultura y una civilización que en muchos aspectos estaban más avanzadas que la que estaban reemplazando. Todo esto explica por qué la conquista fue tan rápida, y también explica por qué lo que Pelayo hizo fue tan extraordinario. Porque Pelayo resistió en un momento en que resistir era objetivamente irracional, en un momento en que todo aconsejaba la adaptación, la negociación y la supervivencia mediante la colaboración con el nuevo poder. Pelayo eligió la opción que ningún cálculo pragmático justificaba, y esa elección cambió el mundo. Pelayo era un noble visigodo de linaje que los cronistas posteriores, ansiosos por legitimar la nueva monarquía asturiana, conectarían con la casa real visigoda en líneas genealógicas de dudosa fiabilidad histórica. Lo que sí sabemos con más certeza es que había sido Spatarius, miembro de la Guardia de Palacio Real, lo que le daba tanto experiencia militar como conexiones entre la nobleza superviviente. Tras la catástrofe de Guadalete, Pelayo terminó en Gijón, en el norte de la península, en el territorio donde el gobernador musulmán Munuza estaba intentando consolidar el control islámico sobre las poblaciones del litoral cantábrico. Las fuentes históricas, tanto las crónicas cristianas posteriores como los textos árabes de la época, coinciden en que hubo un conflicto personal entre Pelayo y Munuza que precipitó la ruptura definitiva. Las crónicas cristianas hablan de que Munuza quiso casarse con la hermana de Pelayo en contra de su voluntad, lo que convirtió un conflicto político en una afrenta personal e imposible de aceptar para un noble visigodo cuyo honor familiar era inseparable de su identidad. La versión árabe es más prosaica, pero igualmente sugiere que Pelayo era un hombre que simplemente se negaba a obedecer y que su desobediencia crónica se convirtió en un problema que Munuza no podía ignorar. Sea por la razón que fuera, Pelayo abandonó Gijón y se retiró hacia el interior montañoso de Asturias.
Y aquí comienza la parte de la historia que tiene algo de milagro, aunque el milagro no es sobrenatural sino humano. Pelayo eligió retirarse hacia el territorio más difícil, más abrupto y más hostil que existía en toda la península ibérica. Los picos de Europa son hoy un parque nacional de una belleza salvaje que atrae a miles de turistas. En el siglo VIII eran una muralla natural de roca y niebla que hacía prácticamente imposible el movimiento de ejércitos organizados, sin carreteras, sin mapas, con ríos que crecían en horas con las lluvias cantábricas, con valles que se cerraban de repente en paredes verticales sin salida, con una vegetación tan densa que podía ocultar a un ejército completo a 50 metros de distancia. En ese territorio imposible, Pelayo empezó a reunir gente. No tenía mucho que ofrecerles. No tenía oro ni promesas creíbles de recompensa inmediata. Solo tenía la idea de que no se iban a rendir, y esa idea resultó ser suficiente para un número creciente de personas que no podían o no querían aceptar el nuevo orden. Llegaron nobles visigodos que habían perdido sus tierras y sus posiciones. Llegaron fugitivos de las batallas del sur. Llegaron montañeses astures y cántabros que nunca habían aceptado de muy buen grado ninguna autoridad externa, ni la romana, ni la visigoda, y que tenían todavía menos inclinación a aceptar la de un gobernador llegado del otro lado del estrecho. Llegaron también familias enteras, que simplemente no querían que sus hijos crecieran bajo otra ley y otra fe. En el año 718, en una asamblea que los cronistas describen con el lenguaje de los antiguos ritos germánicos, donde el jefe de guerra era elegido levantado sobre los escudos de sus guerreros, Pelayo fue elegido caudillo del grupo. Era un título que no equivalía a rey todavía. Era el título funcional de un hombre al que otros hombres seguirán a donde los lleve porque confían en su juicio y en su valor. Era lo suficiente para empezar. Lo que Pelayo construyó en esos años en las montañas asturianas no era un ejército en el sentido convencional del término. Era algo más parecido a lo que siglos después se llamaría una guerrilla. Grupos móviles que conocían el terreno mejor que nadie, que podían moverse con rapidez donde la caballería árabe no podía seguirlos, que atacaban donde el enemigo era vulnerable y desaparecían en los bosques antes de que pudiera organizarse la respuesta. Era una forma de resistencia que el ejército más poderoso del mundo no tenía protocolo para manejar porque nunca la había encontrado antes en ninguno de los territorios que había conquistado. Munuza observó desde Gijón cómo este foco de rebeldía crecía y ganaba presencia entre la población del norte. Lo que al principio parecía un problema policial menor se estaba convirtiendo en una molestia política que podía volverse peligrosa si se le dejaba crecer sin respuesta. Envió mensajes al emir de Al-Ándalus solicitando apoyo. La respuesta fue el envío de una expedición de castigo de dimensiones que dejaban claro que las autoridades del califato no consideraban a Pelayo una amenaza seria, sino un irritante menor que había que eliminar rápidamente para que no diera ideas a otros. El general que mandó el califato para resolver el problema de Pelayo era Alcama, un oficial experimentado que había participado en campañas militares desde el norte de África hasta la Galia. Traía consigo un ejército que las distintas fuentes cifran de manera muy diferente, desde los 3.000 hombres de las estimaciones más moderadas hasta los 100.000 que dan las crónicas más entusiastas de la tradición cristiana. La cifra real estaba probablemente en algún punto intermedio, quizás entre 10 y 20.000 soldados, lo suficiente para hacer que la disparidad con los 300 hombres de Pelayo fuera absolutamente aplastante en cualquier cálculo convencional. Las crónicas árabes que describen la expedición de Alcama reflejan con total claridad el desprecio con que el califato consideraba a los rebeldes del norte. Los describían como 30 asnos salvajes refugiados en las rocas. La expedición se planteó no como una campaña militar, sino como una operación de limpieza, rápida y definitiva, que daría un escarmiento ejemplar y cerraría de una vez el problema de la resistencia septentrional. Lo que Alcama no comprendía, porque nunca había combatido en un territorio como aquel, era que sus ventajas habituales iban a ser completamente inútiles en las gargantas asturianas. La caballería ligera árabe, que en las llanuras del Guadalquivir y en las mesetas castellanas era una fuerza devastadora capaz de envolver y destruir ejércitos mucho más numerosos, se convertía en las montañas en una carga inútil. Los caballos no podían maniobrar en terreno vertical. Las formaciones cerradas que habían aplastado al ejército visigodo en Guadalete eran imposibles en valles que tenían a veces menos de 20 metros de anchura entre paredes de roca. Y el número, tan decisivo en campo abierto, dejaba de importar cuando el terreno convertía cada avance en un embudo donde los hombres debían ir en fila india, exponiendo su flanco sin posibilidad de protegerlo. Pelayo conocía todo esto porque había pasado años estudiando ese terreno con la mirada de un hombre que sabe que algún día va a tener que usarlo como arma. Cuando supo que Alcama se aproximaba con su ejército, no buscó el enfrentamiento en campo abierto donde el resultado habría sido previsible. Hizo exactamente lo contrario.
Retiró a sus hombres hacia el punto del territorio donde la geografía multiplicaría el valor de cada uno de ellos por 10 o por 100. Los condujo hacia el valle de Cangas, hacia la zona donde el río Deva discurría al pie de paredes de caliza verticales y donde en la pared de roca se abría la cueva que las crónicas posteriores llamarían la Santa Cueva de Covadonga. Antes de que comenzara el combate se produjo un episodio que las crónicas medievales conservaron con la precisión de algo que generaciones de transmisores consideraron fundamental para entender el significado de lo que iba a ocurrir. El obispo Opas, un prelado de alta jerarquía de la iglesia visigoda, que había optado por colaborar con los conquistadores en lugar de resistirlos, se acercó a la cueva enviado por Alcama para intentar convencer a Pelayo de que la resistencia era inútil y la rendición era la única salida razonable. El discurso de Opas, tal como lo recogen las crónicas, es el discurso del pragmatismo y de la rendición razonada. Le recordó a Pelayo que todo el poderío militar del ejército visigodo, con sus miles de guerreros y sus generales experimentados, no había podido detener al califato. Le preguntó cómo pensaba que él, con 300 hombres en una cueva, iba a conseguir lo que nadie había conseguido con decenas de miles. Le ofreció condiciones razonables, le prometió la vida y quizás incluso la posición si le ponía las armas. La respuesta de Pelayo es uno de los momentos más citados de la historia española, aunque los historiadores debaten hasta qué punto las palabras conservadas en las crónicas son las palabras reales y hasta qué punto son la reconstrucción posterior de quienes escribieron la historia desde la perspectiva de los que ganaron. Pero el contenido esencial parece auténtico porque refleja perfectamente la lógica de un hombre que ha tomado una decisión que va más allá del cálculo racional. Pelayo respondió que Cristo era su esperanza y que de esa pequeña montaña saldría la salvación de España y la restauración del pueblo cristiano. No era una respuesta política, era una declaración de fe, en el sentido más amplio de la palabra, la fe en que lo que estaba haciendo era correcto, aunque ningún argumento racional pudiera justificarlo. El diálogo terminó. Alcama dio la orden de ataque y comenzó la batalla que fundaría una nación. Lo que ocurrió en el Valle de Covadonga en el año 722 es un episodio del que tenemos fuentes pero no tenemos un relato unificado, porque las crónicas cristianas y los textos árabes lo describen de maneras significativamente diferentes. Lo que ambas tradiciones confirman es el resultado, una derrota aplastante para el ejército de Alcama. Sobre los detalles hay más debate. Las crónicas cristianas medievales describen una batalla en que la intervención divina fue decisiva. Las flechas lanzadas por los arqueros musulmanes, según estas fuentes, rebotaban en la roca de la cueva y volvían contra los propios arqueros. La Virgen María apareció junto a Pelayo en el momento más crítico. Una tormenta providencial desbordó el río y sepultó a los supervivientes en las aguas del Deva. Para los cronistas del siglo IX que escribieron la primera historia detallada de Covadonga, el milagro era parte esencial de la historia, porque sin el milagro la victoria no podía explicarse racionalmente y por lo tanto no podía legitimar la nueva monarquía asturiana que se presentaba como el reino elegido por Dios para restaurar la España cristiana. Los textos árabes de la época son más escuetos y más prosaicos. Reconocen la derrota pero la minimizan. La califican de revés menor en un territorio inhóspito donde las condiciones del terreno impidieron que las tropas del califato desplegaran sus capacidades reales. Señalan que Alcama murió en el combate. Y concluyen que Pelayo era un miserable rebelde que no merecía más atención que la que ya se le había prestado. La minimización árabe es ella misma una fuente histórica importante. Un califato no minimiza una derrota a menos que la derrota haya sido real y suficientemente significativa para necesitar ser gestionada narrativamente. La reconstrucción más verosímil que nos permiten las fuentes combinadas con el conocimiento del terreno es la de una batalla en que Pelayo aprovechó sistemáticamente todas las ventajas que la geografía le ofrecía y explotó con precisión todas las debilidades del ejército atacante en ese terreno específico. Los hombres de Pelayo, desde las laderas superiores del valle, desataron sobre las formaciones del ejército de Alcama una lluvia de rocas, troncos y proyectiles que las tropas en el fondo del valle no podían evitar y a la que no podían responder efectivamente. El terreno convertía cada avance del atacante en una trampa. Cada intento de maniobra chocaba con la roca. Cada concentración de hombres se convertía en un blanco fácil para los proyectiles que caían desde arriba. Alcama fue alcanzado y murió. Su muerte desencadenó el pánico entre sus tropas, que iniciaron una retirada que el terreno convertía en desbandada. Pelayo y sus hombres los persiguieron sin darles respiro, canalizando la huida hacia zonas donde el río crecido por las lluvias cantábricas y los desprendimientos de tierras completaron la destrucción de lo que quedaba del ejército invasor. Un número indeterminado pero significativo de los soldados de Alcama murieron en las aguas del Deva en esa persecución. Los que lograron escapar llegaron a Gijón con el mensaje de que la expedición de castigo había sido un desastre. Munuza,
El gobernador que había pedido esa expedición y que se encontraba ahora sin el apoyo militar que esperaba, comprendió que su posición en el norte era insostenible. Si intentaba mantenerse en Gijón sin el ejército que lo protegía, era solo cuestión de tiempo que Pelayo lo asediara. Decidió huir hacia el sur, hacia la meseta donde la autoridad del califato seguía siendo sólida. No llegó. Pelayo lo interceptó y derrotó en la batalla de Olaya, completando la eliminación de la presencia islámica en el norte de Asturias. Lo que ocurrió en Covadonga fue mucho más que una victoria militar local. Fue la primera demostración con consecuencias durables de que el avance del Islam en la península ibérica no era una fuerza de la naturaleza, sino un proceso político y militar que podía ser detenido y revertido. Esa demostración tuvo un efecto psicológico que las fuentes no pueden cuantificar, pero que los historiadores consideran fundamental. La rendición casi universal de los hispano-visigodos ante la conquista no había sido una declaración de preferencia por el califato. Había sido, en muchos casos, la resignada aceptación de lo que parecía inevitable. Covadonga cambió lo que parecía inevitable, y eso cambió todo. En los años siguientes a la victoria de Covadonga, Pelayo construyó las bases de lo que se convertiría en el Reino de Asturias. Estableció su corte en Cangas de Onís, una pequeña población que se convirtió en la primera capital de la nueva entidad política. Era una capital modesta, incomparable con Toledo, la antigua capital visigoda, o con Córdoba, donde pronto los emires establecerían un esplendor que no tendría igual en Europa occidental, pero era una capital. Y tener una capital significaba tener un reino, y tener un reino significaba que la resistencia había dejado de ser la aventura personal de un hombre terco y se había convertido en una institución. Pelayo gobernó el nuevo reino hasta su muerte, que las crónicas sitúan alrededor del año 737. Sus sucesores inmediatos consolidaron la posición del reino con una combinación de alianzas matrimoniales, expansiones militares oportunistas y la atracción de nuevos pobladores. Alfonso I, yerno de Pelayo y primer rey del linaje que gobernaría Asturias durante generaciones, aprovechó con notable habilidad las crisis internas del Al-Ándalus, especialmente la gran rebelión bereber del año 740 que distrajo los recursos militares del califato hacia el sur para expandir el territorio controlado por el reino asturiano y para repoblar con cristianos procedentes del sur zonas que hasta entonces habían sido tierra de nadie. Los historiadores llaman al resultado de esa política el desierto del Duero, la vasta zona despoblada que se creó a ambos lados del río Duero como consecuencia de las devastaciones cruzadas de las aceifas musulmanas y las campañas asturianas. Era una zona que protegía al reino del norte de los ataques directos al precio de convertir gran parte de la meseta en un espacio inhóspito. Fue sobre este desierto donde siglos después se construyeron los reinos de León, de Castilla y de Portugal, los reinos que completarían la obra que Pelayo había comenzado en la cueva de Covadonga. La historia de Covadonga no puede contarse honestamente sin reconocer las capas de interpretación y de manipulación política que se acumularon sobre ella a lo largo de los siglos. La batalla de Covadonga fue relativamente pequeña en términos militares. Los reyes asturianos del siglo IX que encargaron las primeras crónicas escritas la convirtieron en el mito fundacional del reino precisamente porque necesitaban una narrativa que legitimara su poder y conectara su reino con la herencia visigoda y con la voluntad divina. Cada siglo posterior añadió nuevas capas de significado. Los reyes católicos que terminaron la Reconquista en 1492 miraban hacia atrás a Covadonga como el inicio del proceso que ellos culminaban. Los nacionalistas españoles del siglo XIX convirtieron a Pelayo en el símbolo por excelencia de la identidad española frente a la invasión extranjera. Todas estas interpretaciones posteriores son legítimas como fenómenos históricos en sí mismas, pero no deben hacernos perder de vista lo que realmente ocurrió en el año 722. Un hombre con 300 seguidores en un valle de las montañas asturianas derrotó a un ejército infinitamente superior gracias a su conocimiento del terreno, a su capacidad táctica y a su voluntad inquebrantable de no rendirse cuando todo aconsejaba la rendición, y esa victoria, que en el momento nadie podía saber que tendría las consecuencias que tuvo, puso en marcha una cadena de eventos que 800 años después terminaría con la unificación de España y el descubrimiento de América. La cueva de Covadonga es hoy un lugar de peregrinación que recibe cada año a cientos de miles de visitantes. Los más religiosos van a rendir culto a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. Los más históricos van a pararse en el mismo lugar donde Pelayo se apostó con sus 300 hombres y a mirar hacia el fondo del valle intentando imaginar cómo se vería un ejército avanzando por ese espacio. Los que van sin agenda previa terminan haciendo las dos cosas.
Porque en Covadonga la historia y la fe se mezclaron hace tanto tiempo que ya es imposible separarlas completamente. Lo que no puede negarse, sea cual sea la perspectiva desde que se mire, es la escala del momento. Un puñado de hombres en una cueva cambió el curso de la historia de la península ibérica. Demostró que el destino no está escrito de antemano, que los imperios no son invencibles, que una persona con la determinación suficiente puede hacer que los cálculos racionales de los poderosos resulten equivocados, que la voluntad de no rendirse tiene un valor estratégico que no aparece en ningún manual militar, pero que ha decidido más batallas de las que los libros reconocen. Hoy, cuando miramos las cumbres de Asturias, no vemos solo paisajes de una belleza salvaje que quita el aliento. Vemos el escenario donde se forjó a hierro y a fuego la decisión que permitió que España existiera. Vemos el lugar donde un hombre eligió lo imposible y acertó. Vemos el origen remoto de lo que somos, con todo lo que eso significa, con todo lo glorioso y todo lo complicado que lleva consigo cualquier origen. Esta ha sido la historia de Covadonga, la batalla de los 300 hombres que fundó una nación, la historia que España Verso rescata del olvido para que nunca más se pierda. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa la verdad, la que emociona, la que asombra y la que nadie te contó con toda la profundidad que merece. Dale a me gusta, comparte este vídeo con alguien que merezca conocer esta historia y suscríbete a España Verso, porque la historia de España tiene todavía muchos capítulos que contar y nosotros vamos a contarlos todos.